Hola Chocolate Pimienta, hoy te comparto una receta súper especial. Vamos a hacer una tarta de cheesecake de maracuyá para celebrar el cumpleaños número 8 de Chocolate Pimienta. Vamos a empezar con la base, vamos a agregar en un bol las harinas y luego vamos a mezclar el endulzante junto con mantequilla. Esta tarta es una tarta pues súper deliciosa y lo mejor de todo es que es saludable. Pueden comerla los diabéticos, no tiene nada de azúcar, pero si tú no estás a dieta o algo por el estilo, puedes cambiar el endulzante por unas 2 a 3 cucharadas de azúcar regular y te va a quedar espectacular. Tiende la masa sobre una base de tartaletas de aproximadamente unos 20 centímetros más o menos, tiéndela muy finita. Y luego que la tengas ya lista y completamente extendida, la vamos a llevar al horno por unos 10 minutos a 180 grados centígrados. Mientras se hace la base, vamos a hacer el relleno en la licuadora. Vamos a agregar todos los ingredientes en la licuadora. Esto es súper fácil. Los vamos a mezclar muy bien para que no queden grumitos. Y luego lo vamos a verter sobre la base fría. Esto es muy importante, deja que tu base se enfríe completamente como para que no se cocine el huevo que le vamos a poner a nuestra tarta. Si quieres hacer esta tarta sin el huevo, pues agrega 2 cucharadas de linaza o 2 cucharadas de chía antes de moler todo en la licuadora y listo. Vamos a moler esto súper bien, luego lo vamos a verter en la base, como te dije, fría y lo vamos a llevar de nuevo al horno. Ponga el horno bien bajito, como unos 170 grados centígrados, y hornéala pasito por unos 25 minutos más o menos para que cuaje muy bien. Déjala que se enfríe por completo dentro del horno apagadito y luego llévala al refrigerador por unos 5 o 10 minutos y decórala así hermoso. Yo le puse un poco más de maracuyá por encima, unas frambuesas y unas hojitas de menta. Y esta tarta sirvió para celebrar los 8 años de Chocolate Pimienta. Súper feliz de compartir contigo en estos 8 años recetas para todos los días y para endulzar tu vida un poquito más. Espero te encante la receta, la hagas en casa, me cuentes qué tal te fue. Yo súper feliz de compartir contigo estas recetas saludables que puedes comer, estés a dieta o no estés a dieta, porque están increíbles y no pareciera que estuvieras comiendo algo que no te va a hacer daño. Te veo en una próxima receta de Chocolate Pimienta. Ya sabes que para esta y más recetas suscríbete aquí a mi canal. Bye, un beso.